Presentación de más de 40 nacionalidades y tenemos también una buena muestra de diversas organizaciones y sectores representados acá. Gracias por el interés en el evento. Antes de comenzar oficialmente, quisiera mencionar algunos aspectos logísticos, así que voy a cambiar un ratito a inglés y vuelvo a español. Before starting, I would like to mention some logistics. Give me a moment. About interpretation. So this interpretation will be in Spanish. So if you speak English, you don't have to worry about that. I will switch briefly to Spanish and then I'll be back with you all. En sus pantallas van a ver información de cómo acceder a la interpretación en español. Por favor, asegúrese de localizar la opción para interpretación y seleccionar la opción necesaria. Si la desea, puede también silenciar el audio original y solo escuchar el audio en español de la intérprete y no escuchar los dos idiomas al mismo tiempo. As a quick explanation too, in this webinar, there is no voice Q&A. So to ask a question for the panelists, please use the Q&A function at any time during the webinar. No se realizarán preguntas en voz alta. Si tiene alguna pregunta, por favor, utilice la función de preguntas y respuestas en la parte baja de su pantalla. Es una especie de chat en el que pueden escribir preguntas durante el evento. A partir de ahora comienza completamente en inglés el evento. Así que por favor asegúrese de haber seleccionado la interpretación en español si esa es la opción que usted desea. So welcome again and Bienvenidos nuevamente y quiero darle la bienvenida a Jaime Malcolm de Metropolitan Group, quien va a ofrecer algunos comentarios iniciales. Así que Jaime tiene la palabra. Muchísimas gracias, Clara, y gracias a todos ustedes quienes nos acompañan el día de hoy. Es un placer, un privilegio formar parte de esta conversación y estamos sumamente complacidos de su presencia el día de hoy. En nombre de RAND Corporation, del Instituto y de todas las organizaciones que participan en este evento. Quiero aprovechar la oportunidad para hablar de las narrativas migratorias en el norte de Centroamérica, en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y este informe realmente es la última iteración de un esfuerzo combinado en conjunto entre estas organizaciones para identificar y mapear las narrativas relevantes y dominantes sobre la migración. Comenzamos este esfuerzo en el 2021 publicando un informe titulado ¿Cómo hablamos de la migración? El vínculo entre las narrativas de la migración, la política y el poder, que examina las narrativas sobre inmigración en 5 países: Estados Unidos, Líbano, otros países, 5 países muy distintos. Y una de las principales conclusiones de ese primer informe fue cómo las narrativas migratorias se forman y se utilizan como arma para promover una amplia gama de objetivos y agendas políticas, a menudo sin ninguna relación con la migración propiamente tal. Esto lo vemos mucho en las noticias hoy con los acontecimientos y los hechos que estamos observando en el mundo entero. Ese primer estudio entonces le sigue esta investigación centrada en El Salvador, Guatemala y Honduras, 3 países en los cuales la migración está profundamente entrelazada con el tejido social y político, y también de maneras en que los países vecinos, Estados Unidos y México, bueno, en definitiva lo deja luchando por ajustar y gestionar el movimiento de personas, a veces tomando decisiones políticas basadas en suposiciones y datos obsoletos. Al mismo tiempo, el discurso político, la cobertura mediática sobre esta cuestión suele referirse a los migrantes y la migración en números enteros. Por ejemplo, hablamos de 20,000 migrantes que estuvieron bajo la tutela de la patrulla fronteriza en el mes X, o 10,000 migrantes que fueron devueltos a México por Estados Unidos durante un periodo específico. Y esos informes y el debate público a menudo marcan a los migrantes como víctimas sin ninguna poca autocapacidad de gestión. Este informe nos ayuda a recordar que dentro del polarizado debate político sobre la migración, estamos hablando de personas, seres humanos reales, no de migrantes, no de salvadoreños, ni de guatemaltecos, ni de cifras, sino de personas humanas. Así que este informe ayuda a humanizar el debate sobre la política migratoria de manera importante.
Lo que también creo que es único con respecto a este estudio y que hace que sea tan importante en este momento es que no solamente examina la narrativa de alto nivel y nivel político sobre la temática, sino que de manera más importante examina las narrativas en las comunidades locales sobre los beneficios de quedarse, las oportunidades de irse y los riesgos de una u otra opción. Identifica y analiza estas narrativas que compiten, que se entrecruzan y que a menudo entran en conflicto, que provienen de un amplio abanico de actores con intereses contrapuestos. Por ejemplo, los gobiernos de Centroamérica presentan narrativas que marcan la migración como de forma positiva o negativa. A la vez, el gobierno de Estados Unidos avanza narrativas, por ejemplo, el secretario de Salud, perdón, el secretario de Seguridad Interior dijo, nuestra frontera no está abierta. Y los contrabandistas a menudo también difunden desinformación para animar a la gente a abandonar sus hogares. Los familiares que podrían haberse erradicado fuera de sus países también avanzan narrativas sobre los beneficios y los riesgos de la migración. Entonces, las personas en las comunidades locales tienen que decidir si se quedan o se van y tratar de entender todas estas narrativas que entran en conflicto. Comprender este panorama de narrativa, dónde se entrecruzan, dónde se encuentran, dónde entran en conflicto, es fundamental porque las narrativas nos ayudan a dar sentido a las historias, los datos, a escuchar lo que está pasando, a tomar decisiones y impulsar nuestra conducta. Así que existe un vínculo claro entre las narrativas, las decisiones y el actuar de las personas a que debemos prestar mucha atención. Esta investigación que van a comentar los autores en un momento más nos ayuda realmente a entender las pautas narrativas, las contradicciones, los puntos de encuentro y cómo estas historias contadas se dan a lo largo de todo el proceso migratorio antes de partir en el tránsito, en la migración, el retorno, etcétera. Quiero agradecer a los autores, a Humanity United por el generoso apoyo a este trabajo y a todos ustedes por acompañarnos hoy en esta conversación. Con eso les cedo la palabra nuevamente a Clara. Muchísimas gracias por ese mensaje. Estamos esperanzados en saber más del estudio y quienes están pidiendo copia del informe, sí lo vamos a publicar pronto en la página web y le vamos a dar esa información. Así que mañana los autores son tan generosos de compartir con esto, pero quiero antes de eso comentar que se trata de un estudio comparado Guatemala, El Salvador, Honduras. Analizamos más de 200 documentos nacionales, internacionales, los informes de organizaciones internacionales, así como también de ONG locales, también con literatura relevante local, datos sobre las tendencias y de opinión política. Hay 10 resultados, 10 narrativas que emanan de este estudio, así que vamos a profundizar en ello. Así que Ariel Ruiz Soto, Natalia Bascanú Bogodán, bienvenido también Aaron Clark Ginsberg. Así que vamos a ir a la primera pregunta. Por favor, le pido a cada uno que tome un minuto y que comparta con nosotros cuáles son los resultados, principales, el mensaje central que debe llevarse la gente de esto. Muchas gracias. Es sumamente importante, como dijo Jaime, es sumamente oportuno debido a las tendencias migratorias que estamos viendo hoy y también debido a las posibilidades de incluir más la narrativa de los migrantes en las políticas públicas. Para mí, en términos de los resultados de estos 10 hallazgos, me parece que lo más importante es lo que cómo permea toda la conversación el tema de la seguridad. Vimos la seguridad, la inseguridad, nacen o aparecen en más de la mitad de los relatos. Si hablamos de los políticos es una cosa, pero lo vemos en todos los países, en todos los relatos, incluyendo también obviamente algunos migrantes. Entonces, esta no es una novedad, siempre se ha relacionado la migración con la seguridad y temática de la seguridad y que evidentemente la migración tanto regular como irregular aporta
preocupaciones con respecto a seguridad en la frontera con Estados Unidos y en muchos otros países también, pero el componente, este aspecto de cómo se diferencia entre distintas nacionalidades, no se había evidenciado con tanta claridad hasta este estudio. Cuando vemos Guatemala, Honduras y El Salvador, llevan años hablando de emigración, pero hoy en día están viendo como preocupación el retorno y podemos no solamente hablar de él, del retorno, sino que los flujos migratorios de personas que están pasando por Centroamérica, que es un fenómeno relativamente nuevo. Vimos estas caravanas en el 2018, 19 hasta el 2021 y vemos específicamente la realidad en Guatemala y ellos empezaron a ver cómo disuadir a las personas de formar parte de las caravanas en aquel momento por COVID-19, también por razones de seguridad. Entonces, eso fue un cambio significativo que observamos del 2000, perdón, del 18 al 2021-2022. Otro aspecto es que hay diferencias menores, pero que son, sin embargo, importantes. Lo vemos en Honduras, por ejemplo, las caravanas se mencionaron de otra manera. Las caravanas se entendieron como un método para que los migrantes pudiesen irse con mayor facilidad. Y de hecho, los gobiernos estaban en una situación muy difícil porque tenían estos desafíos de seguridad por, no solamente, o sea, por la seguridad de los migrantes y las personas en tránsito por su propio país y la seguridad de sus propios conciudadanos cuando emigraban hacia México, eventualmente potencialmente hacia Estados Unidos. De tal manera que lo que saco de esto es que lo que concluyo es que si bien la seguridad ha sido un tema sine qua non de la migración desde hace años, hay matices con respecto a cómo los políticos, los formadores de políticas públicas están enmarcando esta discusión hoy, sobre todo de país en país. El Salvador no se refería mucho al tema de la seguridad hasta hace poco, pero hoy está en una etapa totalmente diferente. Y cuando hicimos el estudio, fue algo que nos saltó a la vista. Muchas gracias, Clara. A mí me gustaría hablar de cómo se han ido invocando los valores en las narrativas que examinamos. Vamos a dar un pequeño paso atrás. Creo que uno de los principales hallazgos cuando examinamos las opiniones públicas y también cuando echamos un vistazo a nuestra investigación previa es que ninguno de los dos lados de digamos, de la narrativa tiene un monopolio sobre los valores. Hay gente que quiere más restricciones y esas personas a veces se ven motivados por valores como la lealtad, y aquellos que quieren un clima más abierto hacia la migración está motivado por la compasión y por, digamos, un sentimiento más humanitario. Pero asignan distintos pesos a estos valores. Y creo que el hallazgo que nuestro estudio destaca es que los mismos valores pueden usarse para apoyar argumentos totalmente opuestos, con lo cual estamos viendo valores nucleares como por ejemplo la justicia, la lealtad, el orgullo, invocados tanto como una razón para que la gente se vaya como para que la gente se quede. Un ejemplo, los conceptos de honor y orgullo apuntalan narrativas como por ejemplo la narrativa del sacrificio, de trabajar en otro país para apoyar a la familia, o el hecho de que la migración puede ser un acto honorable, pero también lo invocan, por ejemplo, los programas de capacitación del gobierno que están intentando mantener a los trabajadores de más talento, retenerlos en casa. Así que hemos visto que valores como honor, sacrificio y orgullo ser usados
en direcciones opuestas, tanto para animar como para desalentar la migración. Y creo que una de las cosas con las que podríamos quedarnos es que la gente que tanto está a favor como en contra de la migración puede verse motivada por una interpretación distinta del mismo valor en vez de lo que normalmente interpretaríamos como una jerarquía distinta de valores. Y esto es importante porque creo, y hablaremos de esto un poquito después, no es suficiente invocar ciertos valores en una conversación a menos que entendamos cómo se usan y cuánto pesan en un contexto en particular. Aaron, no sé si quieres añadir algo a la conversación. Sí, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes. Yo investigo desastres, ese es mi contexto, y uno de los factores de nuestra investigación era de hecho el riesgo. Y una de las cosas que más me impactó y que más me fascinó es, por ejemplo, el hecho de que el clima es uno de los motivos que aparece en las migraciones, y es un motivo que aparece sobre todo en las migraciones propiciadas por un huracán o inundaciones. Y se habla de esta idea de, la gente se ve desplazada debido al clima y al cambio climático. Creo que desde la perspectiva científica, este factor se ha quedado un poco desfasado cuando se trata de digamos, crear correlaciones entre las narrativas. La gente lo invoca más, pero los propios migrantes no lo invocan tanto. Entonces, esto tiene dos partes. Por una parte está no solamente la migración, la gente se desplaza debido a varios factores que pueden estar relacionados o no con el cambio climático. A veces puede ser algo temporal, puede ser una migración circular, puede ser un desplazamiento temporal. Y a veces, por ejemplo, se quedan atrapados en un lugar, quieren marcharse, pero no pueden. Además, los motivos por los que la gente se marcha son muy polifacéticos. Pueden deberse a la economía, pueden ser diversas vulnerabilidades, la violencia, por ejemplo. Así que hay muchos otros factores que agravan condiciones preexistentes. La simplificación del cambio climático como factor a veces, digamos, no es muy precisa. En vez de enfocarnos en la migración climática, quizá deberíamos hablar más en ciertas habilidades, en ciertos factores subyacentes. Así a mí me pareció muy interesante en particular esta dimensión. Muchas gracias. Y esto nos ha dado otra perspectiva del informe. Ahora me gustaría plantear la siguiente pregunta. El informe concluye que las políticas que pretenden cambiar el comportamiento migratorio fracasarán a menos que estén arraigadas en una comprensión más profunda de las narrativas de la comunidad en torno a la toma de decisiones. ¿Qué tienen que hacer los responsables políticos para lograr una comprensión más profunda de estas narrativas comunitarias? ¿Qué tipo de políticas y mensajes han tenido más éxito en este sentido? Gracias, Clara. Creo que esto va de la mano de lo que mencioné antes. Para mí, creo que uno de los problemas de este tipo de campañas, el mensaje es que a menudo nos centramos en la información que queremos comunicar y no tanto en cómo se van a percibir distintos mensajes. Sabemos, gracias a la literatura ya existente, que la manera en la que procesamos la información es eminentemente social. Tiene que ver con la manera en la que un mensaje se transmite y se entiende socialmente, quién lo emite, quién lo transmite y cómo encaja ese mensaje en las creencias previas de la gente y también qué es lo que están percibiendo frente a sí. Entonces, en cuanto a los mensajes que quieren disuadir a los migrantes de venir, por ejemplo, migrantes provenientes de Centroamérica. Y si me permiten, quiero mencionar 3 hallazgos. Por un lado, tienen que pensar en el mensajero. A menudo la gente recibe mensajes de actores como gobiernos nacionales o incluso gobiernos extranjeros y
se perciben como agentes que tienen motivos secundarios para actuar de la manera en la que actúan porque no confían en ellos. Entonces, cuando la gente oye un mensaje proveniente de estos actores, dice, bueno, ¿qué quieren decir con eso? ¿Qué les conviene? Y por otra parte, está el hecho de que estos mensajes a menudo no se corresponden con la realidad que la gente tiene ante sí. Jaime mencionó antes que existe la narrativa de que la frontera está cerrada. Uno le puede decir a la gente que la frontera está cerrada, pero si la gente recibe un solo mensaje de WhatsApp de alguien de su círculo social diciendo que ha hallado la manera de pasar por la frontera, eso va a echar por tierra la campaña entera. Así que existe una contradicción entre el mensaje que reciben y lo que les llega de otros círculos. Y por último, una cosa que a nosotros nos sorprendió es que muchas de las campañas se centran en destacar los riesgos, pero no se corresponde con el sentido del riesgo y urgencia que ya están experimentando las comunidades. Hemos examinado muchas narrativas que están muy arraigadas en este tipo de retórica de vida o muerte, lo cual lo cual refleja que la gente ya ha aceptado los riesgos de ese proceso migratorio, lo ven como un sacrificio necesario, por así decirlo. Entonces, para ellos es menos peligroso emprender ese viaje que quedarse y sufrir el statu quo a manos de la inseguridad y la violencia que puedan experimentar en sus comunidades. Y estos gobiernos, estos mensajes gubernamentales a menudo se olvidan de lo poderoso y lo poderosa que es la esperanza. Y sé que no es algo racional, nuestra mente nos convence de que nosotros podemos ser la excepción a la norma sin importar los peligros que existan. Así que si no le damos a la gente una alternativa viable, la dicotomía en sí no va a funcionar para disuadir a la gente, hacerle olvidar ese sentido de la urgencia y hacerles olvidar esa esperanza innata en nosotros. Sí, hemos visto y creo que la gente que trabaja en Centroamérica estaría de acuerdo con lo que usted ha mencionado. El estudio también habla de la importancia, hablando de las expectativas, ¿verdad? Habla de la importancia de que los responsables políticos fijen las expectativas adecuadas, señalando que las inversiones y los programas que ofrecen desarrollo en los países de origen a menudo se quedan cortos. ¿Cómo deberían ser más realistas los responsables políticos a la hora de comunicar los beneficios y contrarrestar la percepción de que las cosas no van a cambiar? O al menos no van a cambiar inmediatamente. ¿Cómo pueden los responsables políticos generar confianza en que realmente pueden ofrecer resultados reales? Es una pregunta muy apropiada porque es una de las principales respuestas que hemos visto en Centroamérica. Básicamente se describe como la solución a la migración. Nos dicen, si abordamos las causas principales de la migración se detendrá. Y creo que ese es uno de los problemas. Al menos el problema está en cómo los gobiernos comunican, digamos, ese mensaje. Hay algunos componentes distintos, pero tenemos que empezar entendiendo qué subyace a este mensaje en cuanto a las causas. Para muchos gobiernos en Centroamérica, esto no es nuevo. Ya incluso bajo administraciones plenas había planes, digamos, para lanzar iniciativas para intentar mejorar las causas que suelen llevar a la gente a emigrar e intentar darles motivos para quedarse y dichas iniciativas no tuvieron éxito. Entonces, hay que empezar, digamos, entender que muchos gobiernos centroamericanos parten de un punto de vista, parten del punto de vista de la duda, porque ya han pasado por muchas iniciativas que no han tenido éxito. Los gobiernos están motivados en este caso para reducir la migración, combinando su agenda política o sus prioridades políticas pero esas agendas a menudo no cuentan con, digamos, la información sobre el terreno de lo que necesitan las migraciones. Por ejemplo, crear mejores carreteras en Centroamérica, por ejemplo, en el campo guatemalteco, a lo mejor puede parecer que incentive, digamos, la inmigración al principio,
porque mejorará el tránsito entre comunidades. Y esto no es malo, pero la migración es parte de un proceso vital en Centroamérica y tenemos que entender que la migración, va a haber siempre cierta migración y que la manera en la que está orquestada la migración ahora no está, digamos, creada como para que el proceso tenga éxito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero los gobiernos tienen que ganarse la confianza de los migrantes. Esto empieza con esa generación de confianza. Pero en una región como Centroamérica, en la que la desconfianza ha sido un problema tan grande durante tantos años, los programas tienen que estar diseñados con los insumos de la comunidad, teniendo en cuenta la experiencia comunitaria. Y aunque esos programas no tengan éxito inmediatamente, tienen que ser capaces de reflejar las causas y las maneras en las que la gente contempla emigrar, y eso podría tener éxito a la hora de reducir esos planes de emigrar. Natalia ha mencionado también algo muy importante, la esperanza. Tenemos que entender cómo la gente habla, cómo habla la gente de la inmigración y también cómo entienden la inmigración. Las aproximaciones verticales que dicen vamos a invertir millones de dólares o quetzales en estos planes, a menudo no responden a las necesidades que las comunidades sienten como más acuciantes. Y por eso quizá no hemos llegado a ese punto en Centroamérica a la hora de construir esa relación, pero cuanta más compenetración haya entre gobiernos y comunidad, más posibilidades tenemos de ver mejores resultados a corto y medio plazo. Creo que los gobiernos tienen que, digamos, dar un paso atrás y darse cuenta de que, sin importar la respuesta que tengan a corto plazo, la migración no va a acabarse. No se trata de acabar con la migración, sino de gestionarla mejor. Y un componente importante, como ya he dicho, es abandonar la narrativa de inseguridad o seguridad, porque si la abandonamos creo que podremos tener más éxito a la hora de abordar este tema. No es fácil, y creo que con lo que tenemos que quedarnos es que la inversión lleva tiempo, no vamos a acabar con la migración de la noche a la mañana y quizá tampoco sea la cuestión. Distintos países van a abordar esta cuestión ajustándola a su situación. Lo que funcione en Guatemala no necesariamente será lo que mejor funcione para Honduras o El Salvador. Y a veces creo que los políticos de estos países no están habituados a esta manera de hacerlo. Bien, tenemos muchas preguntas, pero quiero consultar por lo de COVID, porque ustedes abordaron esa etapa, esa época. Queríamos preguntar, ¿qué pueden aprender los responsables de la política pública de las narrativas migratorias asociadas a la pandemia del COVID-19? Porque obviamente no se detuvo. Bueno, la verdad que COVID permeó tantas de las narrativas identificadas, porque en definitiva es un estupendo ejemplo de que cuando la gente dice que la migración es otra amenaza, pero la realidad es que es bastante más matizado que ello. Efectivamente, la pandemia creó más riesgos y evidentemente exacerbó una crisis existente, pero también hay muchos ámbitos en que la migración fue forjada y formada a raíz de COVID propiamente tal. Cambiaron de rubro, trabajaron en otras cosas, cambiaron de destino. Entonces sí, hay una fuerte relación entre la migración y otros peligros. O sea, la migración es otro riesgo, es otro peligro. La realidad es que sí hay ciertos riesgos, ciertas amenazas, ciertos peligros y que lo podría peorar la migración. Pero también hay muchas oportunidades para muchos migrantes y para muchos países. Lo que dijo Ariel con respecto al trabajo a nivel de base, trabajando con la comunidad,
para identificar no solamente problemática, sino que, como podríamos decir, solucionática, porque los recursos que aportan los migrantes y las maneras de abordar esta problemática son innovadores, son distintas. Entonces, hay que ver estas situaciones no solo como amenaza, sino que como oportunidad. Voy a formular una última pregunta para el panel y luego vamos a pasar a la pregunta de público. En los últimos meses hemos visto un incremento de migrantes que llegan a la frontera de México con Estados Unidos proveniente de Estados Unidos, ya menos de Centroamérica. Entonces, con este nuevo tránsito de migrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala, se está experimentando que se les acompañe por otros países y estos mismos se convierten en receptores y emisores. ¿Qué sucede con esas narrativas? Creo que lo que hemos escuchado mucho en Estados Unidos y también en la región, qué es lo que sucede con los haitianos, los venezolanos y de otras nacionalidades. Y hay que, sin lugar a duda, prestar atención a esto. Se ha prestado sin lugar a duda atención a esto en Estados Unidos y hemos tenido efectos y impactos de esto en Centroamérica. Pero lo que está sucediendo es que escuchamos narrativas distintas de acuerdo al origen nacional. A veces escuchamos de acuerdo a un país, a lo mejor Guatemala trata de contener el flujo, pero mientras tanto en Guatemala y el gobierno, las organizaciones y las ONG están tratando de dar mejor asistencia para los guatemaltecos que optan por emigrar. Entonces se produce esta dicotomía entre ser emisor y receptor. Entonces, como están viendo mayor diversidad y los países muchas veces no están equipados para abordar esta nueva realidad como receptores, están viendo cómo se puede hacer con distintos recursos, con nuevos recursos, pero son cosas distintas. Los guatemaltecos, los venezolanos en Guatemala muchas veces han sido devueltos y a veces se clasifica de otra manera estos tránsitos irregulares y evidentemente recibirlos en forma permanente, el país considera que no está en condiciones de recibirlo, mientras está incentivando, como digo, a través de esta dicotomía a sus propios residentes a emigrar. Y también sucede algo similar en la frontera con Estados Unidos. Así que la respuesta corta es que debido a esta nueva capa, por así decirlo, de tránsito y de migración, se van complejizando en las narrativas. Nuevamente tenemos narrativas distintas y muy complejas entre emigrantes oriundos de un país, la actitud del país receptor, que es a la vez emisor, y la realidad de quienes deben recibir a los retornados. Y lo hemos visto muy particularmente en los últimos meses. Gracias, Ariel. Hay algunas preguntas. La hermana Rose pregunta por estas narrativas del miedo y ella dice que actualmente los formadores de política se fundamentan, las políticas se fundamentan en el fondo en el miedo y no en las personas. Entonces, ¿cómo podemos incentivar a los formadores de políticas públicas a acoger con beneplácito más narrativas positivas? Si la pregunta es ¿cómo hacerlo? Creo que la pregunta parte con cómo incorporar la realidad en la política pública. Hablé hace un momento con respecto a la confianza en la asistencia internacional y se aplica aquí en varias etapas. Sí, como dijo creo Natalia al principio, podemos recibir nuevamente con beneplácito las narrativas de los propios actores. Los países y los gobiernos pueden entonces escuchar a las ONG y otros grupos de base para poder transparentar también el acceso a esa información. Pero lo que necesitamos a la larga
es ser más realista con respecto a las implicancias en materia de seguridad. Cuáles son los riesgos o peligros reales y cuáles son los aportes. Como decía Aaron, podemos tener personas desplazadas, que es una situación temporal y no permanente, y todo esto se tiene que abordar. Creo que es una muy buena pregunta, pero creo que aunque quisiéramos innovar mañana, creo que las narrativas no van a cambiar. Así que es un proceso interesante con sus aristas, pero muy difícil de cambiar paradigmas con respecto a los gobiernos. También hay una pregunta con respecto a la educación. ¿Cómo esto afecta el sector de la educación en los países emisores y receptores? Puedo intervenir, creo que es estamos en una etapa excesivamente temprana para conocer realmente el impacto de la educación. Vemos la narrativa presente en distintas instituciones, de tal manera que cuando se refieren a los migrantes como son personas que no son bienvenidas o que constituyen un riesgo de seguridad, esa inclusión de los niños en los establecimientos escolares en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, sufre. Y uno de los componentes de la narrativa es que se pueden ir absorbiendo con el tiempo. Entonces, claro, puede comenzar la narrativa en Centroamérica, pero a que llegue a Estados Unidos puede ser distinta y puede estar a la vez más arraigada en ciertas instituciones. Pero la educación no fue un punto de concentración de este estudio, no obstante, pero creo que sí que ciertos elementos de la discusión con respecto a las condiciones de seguridad y sobre todo de la inseguridad pueden influir en la educación. Creo que eso sería un trabajo de seguimiento interesante de ver la intersección de las narrativas entre seguridad y educación. Y todo guarda relación con cómo cambiar la narrativa, cómo cambiar el relato. Y eso tarda. Muchas veces, o sea, puede venir de arriba, pero también suele emanar de abajo y de las organizaciones de base, las ONG, los sistemas escolares, las comunidades centradas en los establecimientos escolares. Es un lugar donde sí se puede dar el cambio y me parece que es un punto para la investigación a futuro sumamente interesante. Wesley también pregunta, ¿qué papel juegan los medios sociales en traspasar las narrativas de la migración? ¿Investigaron eso? ¿Tienen alguna sensación de cuál es el papel de los medios sociales? Bueno, sabemos que las narrativas nacen de nivel de base y que se transmiten a través de todas las instituciones intermediadores, también de arriba hacia abajo, desde los políticos, a través de los medios de comunicación tradicional y los medios sociales propiamente tales. De tal manera que siempre tenemos que pensar en que si las personas intervienen desde un lugar de la experiencia personal con la migración o si su experiencia está siendo mediada o intermediada por terceros. Eso lo vemos muy claramente con cómo las personas experimentan las amenazas en sus vidas. Uno puede hablar del delito, los niveles de delincuencia en una comunidad u otra y se han subido o bajado estos niveles con el paso del tiempo. Pero lo que importa realmente es la percepción, la sensación, esa percepción relativa de seguridad o inseguridad que los datos duros no van a detectar y que en ello influye mucho la información que reciben las personas y que reciben, que acogen en sus vidas. Y sabemos que el recabar información es un proceso social. La gente depende de su círculo de confianza para obtener información. Miran hacia la comunidad y la familia. Es ahí donde juega un papel importante
el tema de los medios sociales, que es lo que están viendo en televisión, en los periódicos locales y en otras fuentes. Y esta sensación del cambio relativo en la vida de las personas va a ser más importante en la formación de esta narrativa que la mayoría de las otras cosas. Si alguien tiene una experiencia negativa que personalmente han experimentado o que un familiar ha experimentado o inclusive que han visto en la televisión, eso va a ser mucho más formador, va a tener mucho mayor impacto que la realidad que perciben los analistas trabajando en terreno. También tenemos algunas preguntas en español. Hay una con respecto a la política de Biden-Harris. Bueno, puedo contestar y ahora existen estos centros de seguridad móvil. Lo que se pretende hacer es de entregar una vía legal lícita para la migración para estas personas. En Guatemala esto no es nuevo. Han habido centros de información. Se aumentó de 3 a 4. Creo que a corto plazo estos nuevos centros en Guatemala, en el país, se van a potenciar, tanto para entregar más información, pero también visas H2, eh, potencialmente también visa para España, para Canadá, algunas visas laborales y también la transferencia a situaciones para o desvío, traslado, perdón, a situaciones o procedimientos de seguridad o de refugio o asilo. De tal manera que aunque se instauran rápidamente estos centros, por las mismas razones que habíamos comentado, tiene que haber un momento, o sea, se demora a que se genere la confianza en los centros, que la gente confíe en ir, en plantear, en presentarse, o bien si no reciben una ayuda significativa, entonces esa narrativa baja y la gente va a pensar que no deben ir porque corren peligro o que es inútil, en fin. Entonces, la otra parte de la pregunta es qué es lo que está haciendo el gobierno Biden-Harris con respecto a este tema. Están viendo distintas maneras de trata de personas. Eso no es nuevo. Evidentemente, siendo vicepresidente, el actual presidente Biden había trabajado en eso. Se había hecho también anteriormente, pero están tratando de cerrar las brechas con respecto a la trata de personas y separar la trata de personas y el narcotráfico y separar nuevamente esas narrativas y esos hechos. En algunos casos en México hay relaciones claras entre o hay una relación precisamente entre la trata de personas y el narcotráfico, pero evidentemente en el resto de Centroamérica puede ser diferente, pero en general la política va por buen camino, pero no se va a producir un cambio de la noche a la mañana. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. También tenemos una pregunta de Nikki. Voy a leer parte del comentario porque es un poco largo. Dice, hablando de cómo la disuasión no funciona y de que esto no es una opción viable, en el mundo del desarrollo hemos, por ejemplo, visto opciones de crear programas entre Estados Unidos y el país de emisión para hablar de cómo poder integrar a esos inmigrantes cuando regresen. La pregunta sería, basándose en estas narraciones, ¿creen que crear programas de reintegración merece la pena?
o creen que directamente no merece la pena? Excelente pregunta. Y creo que Ariel lo ha mencionado indirectamente. Nuestro objetivo no es prevenir la migración. Nuestro objetivo es asegurarnos de que la gente no se marche movida por la desesperación y de que tenga varias opciones factibles con toda la información que necesitan para realizar la decisión adecuada. Estos programas que buscan crear oportunidades en los países de origen, por tanto, no pueden ser juzgados solamente en función de los resultados migratorios. Tenemos que pensar en si a lo largo del tiempo están, digamos, creando más oportunidades para que la gente se quede en casa. Y creo que hay dos factores para plantar esa semilla que permite a la gente quedarse. Por una parte está el tema de la escala. Hemos hablado de eso en nuestro informe. Hay una gran discrepancia entre la necesidad de trabajos en el extranjero y por eso la gente se marcha y la escala de las oportunidades, la escala a la que las oportunidades se crean. Esta brecha no es fácil de salvar ahora mismo, pero lo que podría ayudarnos conforme nos acercamos a, digamos, salvar esa distancia entre oferta y demanda es de nuevo generar la confianza y la esperanza que también ha mencionado Ariel. Si la gente siente que las cosas se están encaminando, que se están creando programas que están funcionando cada vez mejor, que están respondiendo a las necesidades y escuchando la retroalimentación que les da la comunidad, si la gente siente que tiene una posibilidad de tener éxito si se embarca en esos programas, eso crea una confianza, una esperanza y también una mayor disposición a esperar y ver qué pasa, en vez de decir, ¿sabe qué? No tengo opción alguna aquí, lo único que puedo hacer es marcharme porque es el mal menor. Entonces, ahí entra la idea de la esperanza de nuevo. Y la esperanza funciona aquí de dos maneras. Puede ser algo que también podemos aprovechar para darle a la gente confianza en el futuro, en un futuro que va a ser mejor que el presente, incluso si los cambios que la gente querría ver no se van a materializar de la noche a la mañana. Y tenemos que ser muy conscientes también de que necesitamos gestionar las expectativas a la hora de no podemos prometerle a la gente cosas que no van a suceder en cuanto o decir, las vías legales van a solucionarlo todo. No es algo realista. Tenemos que ser muy responsables a la hora de gestionar las expectativas para no erosionar la confianza de la gente con el paso del tiempo. También tenemos una pregunta de Fernando Boliño que pone, ¿cómo se relacionan sus hallazgos con la xenofobia y cómo las abordarían considerando esta narrativa tan negativa? Si me lo permiten, voy a responder hasta también y luego te paso la palabra, Ariel. Es muy interesante por dos cosas. A veces creo que somos muy generalistas a la hora de hablar de la ansiedad respecto a la migración y tendemos a juntar cosas distintas bajo digamos, el paraguas de la xenofobia. Y hay conceptos que no pueden juntarse. Cuando la gente digamos, se desplaza y evidentemente esto va a generar ansiedad y no se puede descartar porque es algo lícito. A la gente le dan miedo este tipo de cambios a gran escala. La gente va a sentir ansiedad cuando se ve enfrentada a la inseguridad o a la incertidumbre. Entonces hay que aceptar que los grandes desplazamientos de personas van a crear ansiedad, aunque esos movimientos se vean propiciados por motivos lícitos. Entonces es muy importante no caracterizar la ansiedad que despierta un fenómeno migratorio masivo como xenofobia. La xenofobia literalmente significa el miedo o fobia al extranjero. En este informe nos dimos cuenta de que muchas de las narrativas centradas en el miedo que normalmente se aplican a agentes de otras nacionalidades, por ejemplo, piensan en ellos como es una amenaza para la seguridad o drenan los recursos o son un problema porque compiten por los mismos recursos económicos.
Y esto nos dice algo muy importante de cómo, de lo maleable, de lo útil que son estas narrativas. Porque estas narrativas no están arraigadas en características innatas en este caso, más bien están ligadas a los miedos que suelen predominar en las vidas de la gente. Y eso refleja que hay que invertir más para ayudar a la gente a que se asiente cuando regrese a las comunidades. Hemos oído a muchos políticos hablar del círculo virtuoso de la gente que migra, que luego regresa a sus casas, pero no hemos visto que haya habido una inversión política significativa en la parte del regreso a casa. Siempre se centran en la otra parte del viaje y esto creo que debería reflejar la importancia de una inversión distinta. Quiero decir que además la xenofobia está muy dirigida a ciertos colectivos en el concepto centroamericano. Por ejemplo, hemos examinado encuestas de la opinión pública y sabemos que los centroamericanos ven más favorablemente a los venezolanos que a los inmigrantes de otra parte, por ejemplo, del continente, inmigrantes haitianos, por ejemplo. Entonces, creo que es normal en muchas de estas ocasiones, y especialmente en Centroamérica, sobre todo, haber visto estos fenómenos migratorios y como algo que les pone en una situación incómoda, pero cuanto más se normalice esto a lo largo de los años, esa xenofobia o la percepción de la xenofobia también cambiará. Nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, así que no vamos a tener tiempo de responder a todos los comentarios y preguntas que nos han formulado, pero les agradecemos enormemente que lo hayan hecho. Esta es una conversación en curso. Les animamos a compartir el informe y a hablar de él. Vamos a enviarles ahora los links al informe, pero ahora, antes de marcharme, me gustaría agradecer a nuestras intérpretes, Katy Kaufman y Magdalena Navarros, su trabajo. Y ahora le voy a pasar la palabra a nuestra presidenta Jenny Murray para que nos despida. Muchas gracias, Clara. Me gustaría empezar agradeciendo a nuestros socios, incluyendo los investigadores que acaban de presentarles este contenido del Migration Policy Institute, RAND y el Metropolitan Group. Este estudio nos ofrece una perspectiva muy valiosa sobre la región del norte de Centroamérica y de cómo podemos pensar y tal vez trabajar para hablar de la migración de una manera distinta. No puedo esperar a leer ese informe con detalle. También quiero agradecerle su aportación a Humanity United, que ha hecho posible las 2 primeras rondas de investigación de narrativas migratorias. Como ya han oído, este informe arroja algo de luz sobre la desconexión entre las narrativas basadas en el miedo y la disuasión y lo que realmente piensan los migrantes cuando se plantean emigrar. Esta nueva perspectiva puede ayudar a los responsables políticos y a otras personas que trabajan con inmigrantes a plantearse cómo construir narrativas que aborden de verdad las necesidades reales de los inmigrantes. Los responsables políticos tienen que colaborar con las partes interesadas sobre el terreno para garantizar que las políticas se basen en una verdadera comprensión de lo que realmente impulsa a los migrantes a pasar a la acción. Además, deben trabajar para generar confianza. Esto ha surgido una y otra vez en la conversación de hoy, estableciendo correctamente las expectativas y cumpliendo sus promesas para generar credibilidad y así transmitir un mensaje persuasivo. A la hora de marcar las narrativas, los responsables políticos también deben de tener en cuenta el contexto regional mundial, considerando la intersección de las narrativas migratorias de una perspectiva más amplia y multinacional. Por último, me gustaría destacar el valor de contar con un público tan diverso como el que nos acompaña hoy en este seminario. Cientos de ustedes se nos han unido desde varios grupos aquí en Estados Unidos, América Central y más allá. Proyectos de investigación como este no solamente generan nuevo conocimiento, sino que nos ayudan a redefinir nuestras estrategias basándonos en información de confianza y nos ayudan a proporcionar espacios para debatir nuevos enfoques. Esperamos que
al menos se lleven algo de este foro, algo que puedan aplicar en su propio trabajo y que todos podamos luchar para cambiar la conversación en torno a la migración. Sé que tienen muchas ganas de ver el informe completo y conforme les digo estas palabras, está a su disposición en la web de Migration Policy Institute. También estará muy pronto disponible en las webs del Metropolitan Group y RAND. Muchas gracias a todos por estar aquí, por su disposición y también gracias a Clara y al resto del personal del foro que ha hecho posible este seminario web. Les deseo que tengan un lindo día. Gracias, adiós.